Buenos días, jóvenes. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Primero les voy a compartir los resultados de las notas de la el primer control de lectura. Ahí lo pueden ver. No tengo los números de cuenta, así que ni modo, ahí van a aparecer sus nombres. Esta es la nota final y estos son los detalles de cada una ah, de las preguntas. Cuando quieran que me despliegue, que baje la pantalla, me avisan, ¿verdad? ¿Puede mostrar los de abajo ya, por favor? Sí. ¿Ya? Bueno. Y ahora vamos a ver cuál es el tema que nos toca estudiar. Ya les digo, solo déjenme abrir esto para que quede mejor así. Qué bruto que hice. Solo déjenme. Mira, ya, bueno, ahí va a quedar grabado eso en el video, lo van a poder ver después. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Hemos estado trabajando en todo el capítulo de oscilaciones, ¿verdad? Y recién terminamos con las oscilaciones, diferentes tipos de osciladores, ¿se acuerdan? Que incluso tenían rodamiento. Entonces, lo que nos corresponde, para asegurarnos, vamos a ver ¿cómo se llama? La planificación, para que veamos qué es lo que nos corresponde estudiar. Aquí debería estar la planificación, programación didáctica. Entonces, observen bien que de la parte del capítulo 14 pasamos al estudio de ondas mecánicas. ¿Ven? Y esto es justamente en esta semana del 10 al 13 de junio. A ver, sí, ¿verdad? Estamos en esta semana segunda. Entonces vamos a comenzar justamente por eso con dar la definición de ondas. O sea, hemos estado trabajando en osciladores. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tienen la diferencia. Fíjense bien aquí. En esta simulación que está ahí se muestra la diferencia. Si usted toma, imaginémonos que esta es una cuerda, ¿verdad? Que se ha ampliado a nivel microscópico y la cuerda está vibrando. Y entonces, para entender lo que ocurre cuando se producen esas vibraciones,
a usted le debe quedar claro que esta molécula, por ejemplo, imaginemos que usted tiene sujeta esta primera molécula, esta primera donde está el cursor, está unida a la siguiente mediante algún enlace mecánico, y así sucesivamente, al estar unidas, relacionadas entre sí, esas moléculas forman a un medio. Ya no son moléculas separadas o sistemas únicos como los que vimos nosotros en las partes de los osciladores. Entonces, si usted sujeta el extremo de la cuerda y usted le provoca al extremo de la cuerda una perturbación y lo hace oscilar de esta manera, y la manera como esta forma de oscilación de inmediato se transmite a través de ese enlace, que es esa línea que une las dos moléculas, a las moléculas adyacentes, se transmiten las moléculas que están a la par, y entonces observe usted que la oscilación termina afectando a todo el medio. Pero si usted sigue la secuencia de, fíjese bien, trate de seguir el cursor. Entonces observe que hay una onda que se está propagando, no sé si lo logra ver. Si usted ahora ve, se abstrae y mira solo las moléculas, va a notar que hay una onda que se propaga. Hay una pulsación que se propaga como un pulso de energía, una ola que se propaga a lo largo del medio. Esa es una onda. Nosotros hasta ahora solo hemos visto el fenómeno local, la oscilación de una sola molécula. Ahora estamos viendo la oscilación, la propagación de la oscilación de una molécula a todo el resto de moléculas que forman al medio. Y a eso es precisamente lo que denominamos una onda. Aquí está la definición. ¿Qué es una onda? Es una perturbación que se provoca en un punto o en una región de un medio, ¿verdad? Y que se propaga hacia afuera de ese punto en todas las direcciones definidas por el medio. Es decir, que si esto fuese la superficie de un estanque, ¿verdad? Entonces usted golpearía con una piedrecita un punto del estanque y esa perturbación se propagaría en todas las direcciones a la misma velocidad. Y entonces por eso es que se provoca un círculo, porque viaja en todas las dimensiones del medio al mismo tiempo. Entonces ven, por eso se forma un círculo concéntrico. Quiere decir que una onda de sonido en realidad es una esfera. Si usted está hablando ya de la propagación de una explosión en la atmósfera, por ejemplo, en una masa enorme de aire, entonces lo que va a producir, como viaja a la misma velocidad en todas las dimensiones del medio, en 3 dimensiones provocaría una esfera que va creciendo a la velocidad a la que la onda se propaga. ¿Ok? Debe quedarles claro que no se mueve junto con la onda, es decir, la onda no arrastra masa. Las moléculas quedan en la misma posición. Cuando usted tiene un barquito o un corcho que se encuentra sobre la superficie de un estanque y viene un tren de olas y pasa cerca de la localización de él, el barquito no se va con el tren de olas, él se queda allí. Solo experimenta un vaivén, una oscilación vertical, mientras las olas el tren de olas lo está afectando. Esa es una onda. Las ondas tienen parámetros muy parecidos, si no los mismos, a los parámetros que nosotros hemos visto en el contexto de las oscilaciones. Así, por ejemplo, vamos a tener que una onda tiene una amplitud, que es exactamente el mismo concepto con el que hemos abordado las amplitudes en las oscilaciones de movimientos armónicos simples. Hay algunos parámetros que se usan mucho más aquí, por ejemplo, si usted está observando, está siguiendo en la evolución de un tren, de una onda, notará que la onda está formada por pulsos seguidos unos de los otros, ¿verdad? Entonces, la separación de un pulso provocado en el medio al siguiente pulso provocado, a eso se le llama la longitud de onda, eso no lo habíamos visto en el contexto del movimiento armónico simple. Y se lo abrevia con esta letra griega lambda, ¿verdad? Es también, como podrán notar,
la distancia de separación entre dos pulsos negativos consecutivos. En el caso de que tuviésemos una onda de esa forma. ¿Ok? Luego, la onda se propaga en una cierta dirección a una cierta velocidad. Entonces, una cosa que les debe quedar claro desde ahora es que la velocidad a la que la onda se propaga es constante y no depende de otra cosa más que de la longitud de onda y la frecuencia de la onda, como está aquí, pero también va a depender de las propiedades del medio. O sea que si usted está golpeando, está perturbando a una cuerda, la está moviendo en el extremo, la rapidez a la que las ondas se propagan no va a depender de qué tan rápido usted o de la fuerza con la que usted está provocando las perturbaciones. No va a depender de eso. Va a depender estrictamente de las propiedades del medio. Ya vamos a ver eso con más detalle. Y también se puede calcular en términos de la longitud de onda y de la frecuencia de las ondas. Esta es una ecuación muy importante porque es una ecuación general para todos los tipos de ondas. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de ondas. Uno las puede catalogar de diferentes maneras. Nosotros vamos a usar una clasificación basada en lo que más se utiliza. Ya vamos a ver eso a continuación. Luego, también aparece el concepto de frecuencia angular, que si se acuerdan que es un concepto que uno se ve obligado a la imaginación, ¿verdad? Uno asume que al mismo tiempo que esta partícula de un medio se está moviendo verticalmente, está teniendo una oscilación vertical, otra partícula inicia su giro en un círculo a velocidad constante, de tal manera que en el mismo tiempo que esta partícula experimenta una oscilación vertical, está dando una vuelta completa. Y entonces este ángulo que se ve claramente que está cambiando a medida que el tiempo transcurre, su cambio en el tiempo nos define eso que denominamos velocidad angular y que tiene unidades de radianes por segundo, porque estamos hablando de un ángulo recorrido. Y no se les olvide que la unidad genérica en el sistema internacional del ángulo es el radian, ¿verdad? Y no se les olvide también que aparece una frecuencia y un periodo que son parámetros observables con relativa facilidad. Si yo cuento en 10 minutos cuántas oscilaciones completas realiza este objeto, entonces yo estaré midiendo la frecuencia. Y si yo cuento cuánto dura con un cronómetro, cuento cuánto dura una oscilación, entonces estaré midiendo el periodo de la oscilación. Eso ya lo habíamos visto siempre en movimiento armónico simple. Y recordarán estas expresiones, ¿verdad? Omega es 2pi, que es el ángulo que describe, de aquí se puede obtener mejor esa relación, es el ángulo que gira esta pelotita imaginaria en un tiempo que es justo el periodo de la oscilación. Y como el periodo y la oscilación son opuestos, se puede expresar como 2pi por f, ¿verdad? La frecuencia se mide en hertz y el periodo es una unidad que se mide en segundos. Es una unidad de tiempo que se mide en segundos. Aquí son segundos, aquí está malo esto, ¿verdad? No le hagan caso a esto. Es segundos, disculpen, se me pasó esto ahí, ¿verdad? El periodo se mide en segundos, el tiempo por oscilación. Vamos a lo que les había mencionado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ondas. La clasificación que nosotros vamos a usar es la que se utiliza de manera general en casi todo el mundo. Hay muchos tipos de ondas, ya vamos a ver más adelante un detalle, pero la manera como se acostumbra a clasificarlas es de la siguiente manera. Fíjense bien. Si usted toma un resorte y con ese resorte lo estira, lo somete a una tensión y lo mantiene ahí sujeto entre dos extremos, y usted toma, por ejemplo, el centro del resorte y le provoca esta perturbación, lo jala hacia arriba, lo jala verticalmente y después lo lleva hasta abajo y lo suelta. O sea, provoca usted
una perturbación así. ¿Ve? Lo lleva hasta arriba y después lo jala, lo lleva hasta el extremo y lo regresa. Esa es una oscilación completa. O podría ser cualquiera, podría ser así y así nada más. Lo importante es que usted lo perturbe. Esa perturbación se va a propagar, como dice la definición, en todas las direcciones del medio. En este caso, esta perturbación se va a mover a la velocidad a la que el medio permite que se propaguen las ondas hacia los dos lados. ¿Ven? En todas las direcciones. Se va a propagar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, notarán que a medida que la onda pasa, la onda va a empezar a propagarse y va a producir esa perturbación así. Ya vamos a ver algunas, ahí está. ¿Ven? Si usted hace esto, entonces observe que esta es la molécula, este rectángulo es la molécula. Cuando la onda pasa, la molécula se mueve verticalmente, ¿lo ven? Entonces observen que la onda se propaga horizontalmente, miren. Pero las moléculas, las ondas se propagan en esta dirección. Pero la onda viaja en esta dirección, perpendicular. Las ondas se mueven verticales, mientras que la velocidad a la que, mientras que las ondas se propagan en la dirección horizontal. Entonces a estas ondas se les llama ondas transversales, porque su dirección de propagación es transversal a la dirección en la cual las moléculas son afectadas. Las moléculas oscilan por efectos de la onda. Se llaman ondas transversales. Y es el único ejemplo, desgraciadamente, que nosotros vamos a estudiar con detalle a través de este fenómeno que se llama la cuerda vibrante, ¿verdad? El otro caso, el otro tipo de ondas que se dan es cuando yo puedo tomar las espiras y jalarlas así horizontalmente, miren, y soltarlas, hacer esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la onda se va a propagar de esa manera. Yo voy a producir una perturbación horizontal y entonces lo que va a pasar es que esta perturbación se va a propagar así. Más o menos, vean la secuencia del cursor, de esta manera, ¿verdad? Un ejemplo lo tendríamos ahí. Si tuviésemos un tubo lleno de aire y lo golpeamos así, miren, vamos a suponer que tomamos la tapadera del tubo o con la mano, nosotros le hacemos esto a la boca del tubo. Lo empujamos y lo jalamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estamos haciendo al empujar que las moléculas del aire se unan, se acerquen más, seguido de un alejamiento. Al alejar nuestra mano, jalamos el aire hacia afuera y provocamos una zona de rarificación, de alejamiento fuera de lo normal de las moléculas. Entonces, esa onda se propaga como la están viendo ustedes. Ahí miren la velocidad a la que se propaga. Ven, van siguiendo el cursor. Esa es la velocidad a la cual la onda se está propagando. Esa es la dirección, esa es la onda propagándose. Se va a propagar a una velocidad que también va a depender de las características del medio. Ya vamos a ver ese con más detalle. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Es el sonido. Y a este tipo de ondas se les llama ondas longitudinales. ¿Verdad? El sonido es el ejemplo típico. Desgraciadamente no vamos a poder estudiar el sonido. Es un fenómeno muy interesante, pero no hay tiempo, no está incluido en el material. Aparte de las ondas, otras ondas transversales importantes, aquí son la luz, que podemos mencionar, las vibraciones mecánicas. ¿Ok? Hay unas componentes de los sismos, de las ondas sísmicas también, que son ondas transversales, pero también entre las ondas longitudinales, aparte del sonido, podemos mencionar también a ciertas ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son combinaciones de oscilación de ondas transversales seguidas de ondas longitudinales y desgraciadamente se ha encontrado que también hay otro tipo de ondas involucradas, que creo que es estas que vienen a continuación, que se le llama ondas circulares. Estas que están aquí, déjenme ver, ahí están como ejemplo en el sismo, pero desgraciadamente creo que la simulación falla siempre.
¿Ok? Pero las podemos observar en la simulación que está al inicio. Son estas, miren. Esas son las ondas circulares. Miren lo que ocurre, que son justamente las olas de las ondas superficiales, les llaman también. La manera como funcionan las olas en el mar, cuando usted está flotando en el mar, se ha dado cuenta que usted se mueve hacia adelante y hacia atrás. Eso es por esto, miren. Cuando la molécula pasa, es sometida a una oscilación circular y entonces se experimenta una oscilación hacia atrás y hacia adelante dependiendo de, hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la onda que le esté afectando. Entonces tenemos esos tres tipos de ondas que dependen de la manera como, en términos, ahí está la onda, miren, cómo destruye una casita, de la manera como se propagan o se mueven o como oscilan las moléculas del medio en términos relativos a la dirección en la cual se propaga la onda. Repito, nosotros vamos a estudiar solo cuerdas vibrantes como un ejemplo de onda transversal. Hay otras formas de clasificación. Por ejemplo, usted puede aludir a la forma, a la naturaleza de la onda. Entonces decir, bueno, si las ondas se propagan en medios que tienen partículas, como por ejemplo en el aire, entonces yo tengo unas ondas mecánicas. Si es necesario que exista materia para que las ondas se propaguen, se les llama ondas mecánicas, como el sonido. El sonido no se propaga en el vacío. Usted puede gritar lo que quiere en el vacío y no se va a propagar el sonido porque requiere de ondas materiales. En cambio, la luz es una onda de otro tipo, de naturaleza electromagnética. Entonces la luz puede perfectamente propagarse en el vacío. Entonces uno puede recurrir a esto, hablar de ondas gravitacionales y cosas así, ¿verdad? A la naturaleza. Pero nosotros nos vamos a concentrar en longitudinales transversales, nada más. Las otras ondas no las estudiamos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Aló, aló, aló? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ninguna. Bien, entonces vamos ahora a ver estas ecuaciones que son útiles para calcular la velocidad de propagación de las ondas. Esta está destacada en mayor porque es la que vamos a utilizar en el fenómeno de ondas de cuerdas vibrantes. Les decía que la velocidad de las ondas depende de los parámetros, de las condiciones del medio, y aquí lo estamos viendo. Hay un video que está subido en los materiales de esta semana, de esta lección, que ustedes lo pueden ver con detalle, que lo pueden ver con detenimiento para que vean cómo se deduce esta ecuación, ¿verdad? Eso nos llevaría mucho tiempo, yo lo voy a sacar de acá, ustedes lo pueden estudiar, lo pueden leer ahí, lo pueden ver ahí. Pero en general, se llega a la conclusión de que la velocidad de las ondas cuando estamos en medios sólidos, en medios materiales sólidos, como por ejemplo una cuerda, una barra, cosas por el estilo, particularmente en la cuerda, que eso es lo que nos interesa a nosotros,